El presupuesto de efectivo o presupuesto de caja, prácticamente estamos hablando de lo mismo, o presupuesto de fondos. Quisiera tomar algunas referencias para empezar a entender esta última parte del tema. Estas diapositivas, con seguridad que ya lo tienen ustedes, ¿no? Si tomamos en cuenta lo que hablamos desde un principio al empezar a desarrollar la materia de administración financiera, dijimos que la administración financiera se refiere a las tareas o a las labores que debe realizar el administrador financiero. ¿Qué hace el administrador financiero? Administra las finanzas de las empresas, de las instituciones, de las organizaciones públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, prácticamente todas. Todas las actividades están en función del efectivo. Y cuando nos referimos a la definición de las finanzas, decíamos, no es otra cosa, cuando hablamos de finanzas, no es otra cosa que la administración del dinero. ¿Y qué considera esa administración del dinero? Ingresos y salidas de efectivo. Ingresos y salidas de efectivo. Cuando no hay un ingreso, cuando no hay una fuente de ingreso en una empresa, cualquiera sea esta, incluido el sector estatal, se tiene problemas. Se tiene problemas. Tomaremos en cuenta como referencia lo último que ha sucedido en el país. Y si estoy equivocado en la información que tengo, por favor me corrigen. Se ha hablado de un incremento del 2% para la gestión 2021. En conversaciones que se hizo entre el gobierno, el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana. Algunos sectores pedían mucho más. Para un incremento mayor, reitero, lo primero que ve el TGN, el Tesoro General de la Nación, es las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que van a generar ingresos en el país? Y si esto lo extendemos al sector privado, también ustedes han debido escuchar el rechazo al incremento porque argumentan que este incremento salarial podía generar cierres de algunas empresas. ¿Qué es lo que toman en cuenta los empresarios en esto? ¿No? Se incrementa su costo. Se incrementa su costo. Y si es que se incrementa su costo de producción, reduce el margen de utilidad. Reduce el margen de utilidad. Entonces, si eso sucede, en el sector privado se quedarán de brazos cruzados, digo yo. Un poco difícil. Un poco difícil. Y a partir de eso se empiezan a tomar algunas medidas. O posiblemente el cierre de algunas empresas. Porque lo que generalmente se hace en el sector privado es lo más sencillo, digo yo, subir el precio de venta. ¿Y cuál va a ser la consecuencia en el mercado, producto de esa decisión? También se darán cuenta ustedes. También se darán cuenta ustedes, ¿no? Ahora, ¿qué debemos entender por un presupuesto de efectivo? Y están viendo ustedes en pantalla. El presupuesto de efectivo es un estado de flujo de ingresos y salidas de efectivo. Porque vamos a considerar ingresos y salidas o desembolsos de efectivo, además de considerar el financiamiento si el caso se hace necesario. Si estamos planificando financieramente, y cuando hablamos de planificación financiera estamos hablando de presupuesto en el corto plazo, y si en un determinado tiempo faltaría efectivo, ¿cómo solucionas ese hecho si no es recurriendo a un financiamiento? No hay otra forma de solución.
¿Qué decíamos? Tienes que generar deuda. Tienes que generar deuda. ¿No está ocurriendo eso en el país? Está ocurriendo. ¿No está ocurriendo en la universidad? Está ocurriendo. ¿Por qué no se están llevando a cabo algunos proyectos en las gobernaciones, en las alcaldías, por falta de financiamiento, por falta de presupuesto? Porque las recaudaciones que se tenían antes seguramente ya no son las mismas ahora, en este momento, producto de la pandemia. Entonces, esos aspectos inciden a que se cumpla, por ejemplo, con la planificación. En el sector público, eso se llama POA. Y seguramente esto de lo que estoy hablando, con mucha más frecuencia hablan en la materia de administración pública, digo yo, con seguridad, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias en el corto plazo. Si decimos que el presupuesto efectivo es un estado de flujo de ingresos y egresos o salidas de efectivo, por un lado tendremos que considerar las entradas de efectivo. Porque reitero, si no hay entrada, ¿qué cosa gastas? ¿Qué cosa pagas? Complicado. Complicado. Entonces, dentro de las entradas de efectivo, ¿sí?, tomando en cuenta como ejemplo a cualquier empresa que ustedes quieran, empresas comerciales, empresas industriales o empresas de servicio, o si quieren referirse a una institución del sector público, también hablamos, no hay ningún problema. Podemos hacer el ejercicio. Pero si tomamos en cuenta empresas comerciales, empresas industriales, ¿por qué lado viene el ingreso? Por la venta de mercaderías o venta del producto terminado al contado. Si se trata de una empresa de servicios, Tigo, Entel, Viva, etcétera, etcétera, viene por la venta del servicio o de los productos que ofrezcan esas empresas de servicio. Pero si inicialmente esta venta ha sido realizado al crédito, inicialmente estás generando cuentas por cobrar. ¿En qué momento se convierte en efectivo? En el momento del cobro de esas cuentas por cobrar. Esas son las principales fuentes de ingreso que tiene una empresa. Ahora, eso en lo que corresponde a la actividad principal que desarrolla cualquiera de las empresas a las que me he referido. Considera la actividad principal de las empresas a las que me he referido. Pero puede existir otras entradas que no sean precisamente de esa actividad principal. Un minutito les ruego, por favor. Muy bien. Les decía que producto de la actividad principal de la empresa, el ingreso viene por el lado de las ventas al contado o la cobranza de las ventas a crédito. Puede haber otros ingresos que no sean precisamente provenientes de esa actividad principal, y a ellos los denominamos otras entradas de efectivo. Ese es un aspecto que tomamos en cuenta en la elaboración del presupuesto de efectivo. El otro lado tiene que ver con los desembolsos de efectivo, las salidas o los pagos en efectivo. En las empresas comerciales
Si la actividad principal es comprar y vender mercaderías, tendremos que considerar la compra de mercaderías al contado. En las empresas industriales tendremos que hablar de la compra de materiales o materia prima al contado. Si inicialmente esas materias primas o esas mercaderías los has comprado al crédito, has generado cuentas por pagar. Cuando pagas eso, hay desembolso de efectivo. ¿Sí? Hay un pago común en todos los tipos de empresas que tiene que ver con el pago de sueldos y salarios. ¿En qué empresa, institución o organización no se paga sueldos? En todas. Tenemos salida de efectivo por compra de activos fijos, pago de préstamos y una infinidad de pagos que permiten desembolso de efectivo. Y eso es justamente lo que vamos a considerar en esta parte final que corresponde al tema. Eso es lo que vamos a considerar. Y seguramente ustedes tienen a la mano el material de trabajo. El material de trabajo, me refiero a las diapositivas que estoy mostrando en pantalla, ¿no? Y tenemos un ejemplo para enfocar esto, que dice a la letra lo siguiente. La compañía C desarrolla un presupuesto de caja para octubre, noviembre y diciembre. Punto. Las ventas de la compañía C en agosto y septiembre fueron de bolivianos 100.000 y 200.000 respectivamente. Se pronosticaron ventas de bolivianos 400.000, 300.000 y 200.000 para octubre, noviembre y diciembre respectivamente. Según lo registrado, el 20% de las ventas de la empresa fue en efectivo. O sea, esta última parte se está refiriendo a la política de ventas que tiene la empresa. El 50% generó cuentas por cobrar recaudadas después de un mes y el 30% restante produjo cuentas por cobrar recaudadas después de 2 meses. Los gastos por cuentas de cobro dudoso incobrables han sido insignificantes, o sea, no se toma en cuenta. Y en la última parte dice, en diciembre la empresa recibirá un dividendo de bolivianos 30.000 de acciones mantenidas en una subsidiaria. ¿Sí? O sea, este último no es producto de la actividad principal de la empresa, sino es de las inversiones que tienen en otras subsidiarias. Entonces, esta información a la que me he referido, inicialmente nos va a permitir elaborar un programa de entradas de efectivo. Vamos a elaborar un programa de entradas de efectivo y vamos a elaborar un programa de desembolsos o salidas de efectivo para la compañía C. Y lo vamos a expresar en miles de bolivianos para no escribir muchos ceros, solamente por esa razón. Entonces, el presupuesto de efectivo que estamos queriendo considerar corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre, los 3 últimos meses. Pero en esto debemos tomar en cuenta la política de ventas que tiene la empresa. Debemos tomar en cuenta la política de ventas que tiene la empresa. ¿Y cuál es esa política? Que el 20% de sus ventas es al contado, ¿sí? Y el 80% es a crédito. Y el 80% es a crédito. De ese 80%, 50% se cobra en el primer mes y el restante 30% después de 2 meses. ¿No? Esto es importante considerar para elaborar este programa de entradas de efectivo. ¿Sí? Ahora, reitero, el presupuesto que estamos elaborando corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, por la política de ventas que tiene la empresa, es importante considerar 2 meses anteriores a octubre, o sea, septiembre y agosto. Porque los cobros se hacen después de un mes y después de 2 meses. Por esa razón, simplemente. Pero además, si tomamos en cuenta la información a la que me he referido, inicialmente hace referencia, ¿no?, a los meses de agosto y septiembre como cobros ya ejecutados en estos meses, y el presupuesto
o las ventas más bien de agosto y septiembre, serían de 100.000 y de 200.000. Reitero, lo estamos expresando en miles de bolivianos para no anotar muchos ceros. Esto ya ha ocurrido en los meses de agosto y septiembre. ¿Cuánto se ha pronosticado para octubre, noviembre y diciembre? 400.000, 300.000 y 200.000. Eso lo he anotado en la parte superior y está subrayado como ventas pronosticadas para que nos sirva como una especie de referencia y en función de ello hacer el cálculo que corresponde. Y tomar en cuenta la política de ventas que tiene la empresa. Tomar en cuenta la política de ventas que tiene la empresa. ¿Qué considera esa política de ventas? Ventas en efectivo 20%. Simplemente aplicamos ese 20% a las ventas pronosticadas. En agosto, de 100, el 20%, 20. En septiembre, el 20% de 240. Para octubre, 20% de 480. Para noviembre, 20% de 360. Y para diciembre, 20% de 240. Hemos aplicado esa política, 20% al contado. ¿No es cierto? Lo que corresponde a la otra parte es considerar el cobro de las cuentas por cobrar. Si el 20% se ha realizado al contado, la diferencia, o sea, 80% ha sido al crédito. ¿No? 80% ha sido el crédito. ¿Cuánto recuperas después de un mes? ¿O cuánto cobras después de un mes? El 50%. 50% de agosto del mes anterior. 50%. ¿Cuándo concluye? En septiembre, por si acaso, ya se ha cobrado aquí. Porque hasta septiembre está ejecutado esto. Como decía anteriormente, estamos presupuestando para octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuándo se termina de cobrar las ventas a crédito de agosto? Después de 2 meses. O sea, vamos a presupuestar para octubre cobrar el saldo. 30% de 100, 30. Entonces, si sumamos 30 más 50 más 20, eso va a ser igual a 100. O sea, estamos convirtiendo en efectivo el total de ventas que corresponden al mes de agosto. Ese es el ejercicio que realizamos. ¿No? A ver. Voy a ver si se me ha entendido la explicación. Cartagena Sharon. Cartagena Sharon. Chambi Javier. Chambi Javier. ¿No está? Bueno, ya lo he dicho varias veces. Cuidado que aparezcan al final indicando que se ha apagado su micrófono. No vamos a aceptar. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Le habla Javier Chambi, licenciado. Ya. Javier, a ver si... No, estoy recién salí de mi trabajo, estoy de camino. En mi caso no estoy con mis apuntes, licenciado. Le estoy escuchando la clase, licenciado. Pero si me está escuchando, ¿qué ha entendido, a ver, de la explicación que hicimos? ¿Qué ha entendido? No lo escucha bien, porque hay ruido bien. Hay ruido, licenciado. Está en la calle, licenciado, recién salí. Ya, ese es el gran problema, ¿no? Ya. Vilacha, a ver qué dice Kevin Vilacha. Buenas noches, licenciado. ¿Qué dice? A ver, Kevin. No, dígame cuál era su pregunta. Hemos explicado para el mes de agosto. Una explicación similar para el mes de septiembre. A ver, Kevin, ¿qué hacemos? Para el mes de septiembre, pues se ha pagado lo que es al contado el 20%, que sería el 40%. No se ha pagado por si acaso, se ha cobrado, porque estamos hablando de se ha cobrado. Exacto. Luego se hace el cobro del crédito del 50% en el mes de
octubre, que es el 50% es 100. Y luego el otro 30% en el otro mes, que es 60, del mes de septiembre. Después de 2 Correcto. meses. Correcto, me he entendido perfectamente. Me he entendido perfectamente, Kevin, gracias. A ver, Grisel quiere hablar. Adelante, Grisel Bustamante. Buenas noches, licenciado. Sí, era la misma explicación que decía el compañero. Como decíamos que las ventas ya estaban proyectadas y teníamos porcentajes, ¿no? Decíamos que las ventas en efectivo primero tenía que ser el 20%, después de un mes teníamos que sacar el 50% del total de las ventas, luego el 30%. Y así haciendo la sumatoria, pues, nos daba el 100%, ¿no? Del segundo caso, digamos, en este caso es 200.000. Entonces, primero ha cobrado el 20%, que es 40.000. Luego, en el segundo, el 50%, que es 100.000. Luego, después de 2 meses, el 30%, que es 60.000. Sumados da los 200.000 y alcanza a recuperar toda la venta. Correcto. Así de sencillito es. Así de sencillito. Araníbar Barusca, a ver. Araníbar Barusca. Araníbar Barusca. Andrade Natalie. Andrade Natalie. Buenas noches, licenciado. A ver, explique para el mes de octubre. Explique para el mes de octubre, a ver. Similar a lo que hicieron sus compañeros en los meses de agosto y septiembre. Es el 20% de 400.000, licenciado, que es 80.000. Luego, descuentos. En el mes de noviembre tenemos como el 50% hemos hecho el descuento, que es, hemos ¿Por qué cobrado, descuento? perdón. ¿Por qué Hemos descuento? cobrado, perdón. Ah, Perdón, hemos cobrado. no hemos cobrado, no hemos cobrado. Estamos presupuestando para octubre, noviembre y diciembre. Si estamos presupuestando, todavía no, si estamos presupuestando, todavía no se ha cobrado. Solamente se ha ejecutado por los meses de agosto y septiembre. Octubre, Solamente noviembre, ya. Se está presupuestando entonces, ¿ya? 200.000, licenciado, Ya, que correcto. es el porcentaje de 400.000. Y en el mes de diciembre, se está haciendo el presupuesto del 30% de 300.000, de 400.000, perdón, que es 120.000. Correcto. Qué sencillito, ¿no? A la noca, Daniela. Presente, licenciado. El mismo ejercicio para noviembre, a ver. Para noviembre sería el 20%, sería 60. Ya. Y para el primer mes sería 150. ¿Cuándo se termina de cobrar esto? En enero. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sería la diferencia 120. A ver, haga números, Daniela, haga números con 120, a ver si va a llegar a 300. No, Liz, ahorita estaba 60, 210, 90. 90, pues 30% de 300, ¿cuánto es? 90. 90, dicen, es que no. Estaba Ya, gracias. Gracias, Daniela. Lista, Lice. Cáceres, Noemí. Cáceres, Noemí. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Noemí? A ver, para el último mes, diciembre, ¿qué hace? A ver. Cobramos el 20% de los 200.000, que sería 40.000. Ya. Y después sacamos el 50%, que sería 150. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Para el primer mes sería el 50%. ¿Cuánto Sería es? 100.000 sería, licenciado. 100.000, ya. ¿En qué mes? ¿En qué mes? En el primer mes. Por eso, ¿cuál es el primer mes? Enero. Enero, ya, correcto. ¿Cuándo termina de cobrar?
Para el marzo sería, licenciado. Ahí se lo ha comido en febrero. Sí, febrero más. ¿Cuánto en febrero? A ver. Siento ver. Pero aplique el 30%, pues, a 200.000. 60. 60.000, pues. 60,000. 60.000 más 100.000 más 40.000 hacen los 200.000. Ahí está. ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. A ver. Al margen de la actividad principal, en la información que tenemos, se está considerando otras entradas de efectivo, en otras subsidiarias, como he leído anteriormente, de 30, y eso estamos considerando cobrar en el mes de diciembre. Entonces, para los totales, en cuanto a las entradas se refiere, en octubre tendremos 210, a partir de 80 más 100 más 30, 210. Para noviembre, 60 más 200 más 60, 320. Y para diciembre, 40 más 150 más 120 y más 30, 340. Y de esa manera habríamos elaborado el programa de entradas de efectivo. Es una parte. Ahora nos falta elaborar el programa de desembolsos de efectivo o salidas de efectivo. Adelante, Luis Guarachi. Generalmente, bueno, ustedes han debido aprender esto en marketing. Pueden ser datos históricos, pero en marketing tendrían que haber aprendido esto, ¿no? Un pronóstico, o a veces se recurre a los estudios de mercado también. Hay diferentes formas de pronosticar de la forma como está mencionando usted mismo, ¿no? Ya. Entonces, vayamos por el lado de los desembolsos de efectivo. Vayamos a considerar los desembolsos de efectivo. ¿Ya? Y dentro de los desembolsos de efectivo para octubre, noviembre y diciembre, se considera primero las compras, porque si nos estamos refiriendo a una empresa comercial, la actividad principal de la empresa comercial es comprar y vender mercaderías. Referente a las compras de la empresa representan el 70% de las ventas. De este modo, el 10% se paga en efectivo, el 70% se paga en el mes inmediato a la compra y el 20% restante se paga 2 meses después de la compra. Un minutito les ruego, por favor. Entonces, ese primer dato que tiene que ver con las compras, para anotar en la parte superior, que nos ha de servir como referencia, dice que debemos tomar como referencia las ventas que hemos tomado en cuenta anteriormente. ¿Y cuánto eran las ventas? Para agosto 100, septiembre 200, octubre 400, noviembre 300 y diciembre 200. El 70% de estas ventas es lo que vamos a considerar en las compras. De 100, 70%, 70. De 200, 70%, 140. Para octubre, de 400, 280, el 70%. Para noviembre, 70% de 300, 210. Y por último, para diciembre, de 200, el 20%, 140.
Esta información a la que me he referido entonces corresponderá a las compras que representan, reitero, el 70% de las ventas. En el caso de las entradas de efectivo, habíamos considerado las ventas al contado. Y aquí tendremos que referirnos a las compras al contado o compras en efectivo que, de acuerdo a la política de pagos, el 10% se paga en efectivo en cada uno de los meses. Entonces, vamos considerando mes por mes. 10% para agosto, 10% de 70, 7. 10% de 140, 14. 10% de 280, 28. 10% de 210, 21. Y 10% de 140 para diciembre, 14. Estamos aplicando la política de pagos. Porque si estamos hablando de compras, tenemos que referirnos a los pagos. El 90% restante se los realiza como compra a crédito que genera evidentemente cuentas por pagar. De estas cuentas por pagar, que representan, reitero, el 90%, después de un mes se paga el 70% y después de 2 meses se termina de pagar el 100% en cada uno de estos meses. Yo digo, haremos el ejercicio. Haremos el ejercicio. Aquí ya hemos sacado 10%. 70% de las ventas de agosto, 7 por 7, 49. ¿Cuándo se ha pagado? En el mes de septiembre. Se ha pagado en el mes de septiembre. ¿Cuándo se concluye de pagar lo que se ha comprado en agosto? En el mes de octubre. Aquí vamos a presupuestar pagar el 20% de 70. ¿Cuánto es? 14. 14. Si sumamos 14 más 49 más 7, esa sumatoria seguramente va a ser igual a 70. ¿No? Estamos 70. aplicando... ¿Perdón? Estamos aplicando la política de ventas a la que me he referido anteriormente. ¿No? Estamos aplicando. A ver, Flores, José Rubén. Flores, José Rubén. Flores, José Rubén. Licenciado, buenas noches. José, a ver, explique para el mes de septiembre, si me ha entendido. Licenciado, estaba un poquito enfermo, licenciado, que ha muerto mi mamá, en eso está ahí ahorita, licenciado, arreglando unos problemas. Estaba escuchando la reunión nomás, licenciado. Ya, muy bien, gracias. Eric, adelante. Para el mes de septiembre, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Para el mes de septiembre, ¿no, licenciado? Sí, septiembre. Bueno, primeramente tenemos lo que es el 10%, que es 14 de 140. Después nos dice que al primer mes hay que pagar el 70%, que en este caso el 70% de 140 es 98. Y al tercer mes, o bueno, el segundo mes, nos dice que hay que pagar el 20%, que se encuentra en el mes de noviembre, que llegaría a ser el 28, ¿no? Y sumado 14 más 98 más 28, suma 140. Correcto, ahí está. Me he entendido perfectamente. Me he entendido perfectamente. Gracias, Eric. López Noemí. López Noemí. Presente, licenciado. A ver, para octubre, Noemí. Ya, hay que tomar del 10%, licenciado, de 280,000, ¿Ya? que sería el 10%, 28,000. Después, para el primer mes, el 70% de 210,000. No, pero si estamos hablando de octubre, ¿por qué se está pasando a noviembre?
De 280.000 el 70%. Muy bien. 196 mil, licenciado. Y para el segundo mes, en esa partecita, licenciado, que un poquito no lo he entendido muy bien, licenciado. 56. 56, pues, 56, porque 56 más 196 más 28 seguramente es igual a 280.000. Ya, licenciado, gracias, ya le entendí esa partecita. Ya, para noviembre, Claudia ha levantado la mano. Buenas noches, licenciado. Adelante, Claudia. Para noviembre tenemos 210.000. El 10% sería 21.000. Lo que sería ya para el primer mes, que es el 70%, sería 147.000. Entonces, para ya el segundo mes que pagaríamos en enero, y si es el 20%, sería 42.000. ¿En qué mes es eso? En enero. Ya, correcto. Listo. Está clarísimo, ¿no es cierto? Está clarísimo. Seguimos con la información que tenemos. Después de las compras, tenemos pagos de rentas o pago de alquiler. Cada mes pagamos 5.000. Cada mes pagamos 5.000. Pago de rentas, 5 en los meses que estamos presupuestando esto que se llama presupuesto de efectivo. 5. Luego, ¿qué tenemos en la información? Sueldos y salarios. El costo de los salarios fijos para este año es de 96.000 en todo el año. Si dividimos esto entre 12, ¿a cuánto corresponderá cada mes? 8.000 mensuales. Pero además, se calcula que los sueldos corresponden al 10% de las ventas mensuales. O sea, 8.000 tenemos fijo en cada uno de los meses, de octubre, noviembre y diciembre, más el 10% de las ventas en cada uno de estos meses. A ver, 10% de octubre, 40. 10% de noviembre, 30. Y 10% de 200, 20. Más los 8, que es costo fijo, tendríamos 48, 38 y 25. O 28, perdón. 28, no es 25, 28. O sea, estamos sumando ese costo fijo de 8.000 más el 10% de las ventas de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Luego, pago de impuestos. Deben pagarse. Adelante. Han levantado la mano, por favor, si hay alguna pregunta. Buenas noches, licenciado. Sí tengo una duda. En pago de rentas, dice, se pagará cada mes una renta de 5.000 y solamente lo está tomando en cuenta después, a partir del tercer mes. Esa duda tengo. ¿Para qué meses estamos elaborando el presupuesto? Para octubre, noviembre y diciembre, nada más. Bueno, va a disculpar, licenciado. No. Estamos para aclarar cualquier duda. Licenciado. Adelante. Buenas noches, me disculpar. Esa parte donde ha sacado 48, 38 y 28, ¿puedes repetir, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Cuál es la información que tenemos para sueldos y salarios? El costo de los salarios fijos para el año es de 96.000. 8.000 mensuales. O sea, estos 96.000 está dividido entre 12. Por eso, 8.000 se tienen que pagar sí o sí. Todos los meses, por un lado. Además, se calcula, dice que los sueldos corresponden al 10% de las ventas mensuales. ¿Dónde hemos considerado las ventas mensuales? En el programa de entradas de efectivo. Las ventas pronosticadas para octubre, 400, para noviembre, 300 y para diciembre, 200. 10% de 400.000, 40, más 8, 48. Para noviembre, 10% de 300, 30, más 8, 38.
Y para diciembre, 10% de 200, 20 más 8, 28. Eso es lo que estamos reflejando aquí. 48, 38 y 28. La siguiente Gracias, información... Lisa. No tiene por qué. La siguiente información tiene que ver con el pago de impuestos, 25 en el mes de diciembre. Hay otras preguntas más adelante, por favor. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Hicimos el programa de desembolsos y como dijo de pagar después de 2 meses, en el caso de diciembre llegaría hasta febrero, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces los datos de febrero ya no tomaríamos en cuenta, solo tendríamos que tomar los 3 que nos pide, los 3 meses que estamos realizando. Claro. Si nos están pidiendo elaborar presupuesto de octubre, noviembre y diciembre, solamente hasta ahí. Me he extendido a enero y febrero simplemente para el análisis nada más, para que se ubiquen de qué estamos hablando, porque el presupuesto corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 3 meses nada más. Ya, gracias. ¿Alguien más? Bien, seguimos. Desembolso en activos fijos. Se adquirirá nueva maquinaria con un costo de 130,000 que se pagará en noviembre. Desembolso en activos fijos. 130,000 en noviembre. Luego, pago de intereses. 10,000 en diciembre. 10,000 en diciembre, aquí está. Luego, pago de dividendos. 20,000 en octubre. Pago de dividendos, 20,000 en octubre. Y al final tenemos pago del principal. En términos técnicos se llama así, pago del principal, o pago del préstamo, queremos decir. Se realiza en diciembre bolivianos 20,000. Y ahí están los 20,000. De manera similar, como hicimos en el anterior caso, sumamos verticalmente para octubre, noviembre y diciembre, a partir de 28 hacia abajo, para noviembre a partir de 21 hacia abajo, de diciembre a partir de 14 para abajo. Esos totales, 213,000, porque estamos hablando en miles, para octubre, 418,000 para noviembre y 305,000 para el mes de diciembre. Ya hemos elaborado por separado el programa de ingresos o entradas de efectivo y el programa de desembolsos o egresos de efectivo. O sea, ya estamos en condiciones de elaborar el presupuesto de efectivo. Sin embargo, tenemos información adicional aquí que dice lo siguiente. A fines del mes de septiembre, el saldo de la compañía se fue de bolivianos 50,000. La empresa desea mantener como reserva para necesidades inesperadas un saldo mínimo de efectivo de bolivianos 25,000. Yo digo, este último dato ocurre hasta en la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Y generalmente son las damas, la mamá, digo yo, la que toma las previsiones del caso. Dice, este dinero no se utiliza para nada. Tiene que servirnos para cualquier emergencia, para cualquier contingencia que pueda ocurrir. En las empresas ocurre una cosa similar. Que ocurra algo inesperado y que no haya recursos. ¿Se dan cuenta lo que puede generar? Se está refiriendo a eso cuando se habla del saldo mínimo. Entonces, en función de ello, tomando en cuenta los cálculos anteriores, elaboramos el presupuesto de efectivo. Elaboramos el presupuesto de efectivo. Para octubre, noviembre y diciembre. El total de entradas de efectivo ya lo hemos calculado. Aquí está. 210 para octubre, 320 para noviembre y 340 para diciembre. Simplemente trasladamos esa información. Aquí está. 210, 320 y 340. El total de desembolso también ya lo tenemos calculado. 213 para octubre, 418 para noviembre y 305 para diciembre. Y aquí está. 213, 418 y 305.
La diferencia entre ambos nos ha de permitir determinar el flujo de efectivo neto. Para el mes de octubre tenemos negativo, porque los desembolsos son superiores a los ingresos o entradas de efectivo. En noviembre, este saldo negativo es mucho más porque los desembolsos ascienden a 418 y los ingresos solamente ascienden a 320. ¿No? Solamente ascienden a 320. Y en el mes de diciembre sí tenemos un saldo positivo de 35 como flujo de efectivo neto. Si tomamos en cuenta la información que he leído anteriormente, hay un saldo inicial al mes de octubre, saldo final para septiembre, saldo inicial para octubre, de 50. Entonces, este flujo de efectivo neto negativo, más el efectivo inicial positivo, llegamos a determinar que el efectivo final o el saldo final de efectivo es de 47. Pero además la información indica que se debe mantener un saldo mínimo en caja para cualquier emergencia de 25. ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto es el excedente? 47 menos 25, 22. Estos 22 puedes invertirlo en otra cosa que te permita generar un rendimiento adicional. Aquí dice valores negociables. Se puede pensar en eso. Esto es lo que corresponde al mes de octubre. En noviembre, teníamos un saldo del flujo de efectivo neto negativo. Si sumamos el efectivo final, que es para octubre, y se convierte en efectivo inicial para noviembre, resulta que el 98 negativo es superior a 47, por tanto tenemos un saldo negativo aquí, en noviembre. Pero además, tenemos que considerar 25,000 como saldo mínimo para cualquier emergencia. Aquí ya estamos en problemas. Aquí ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a un financiamiento. ¿Cuánto debe contemplar el financiamiento? Por un lado, para cubrir esta cifra negativa, o cifra en rojo, si ustedes quieren, o faltante, 51. Pero además, debo contar con 25 para cualquier emergencia como saldo mínimo. En total tengo que financiar 76, o sea, la sumatoria de 51 más 25. Para el mes de diciembre, este saldo final o efectivo final de noviembre se convierte en saldo inicial o efectivo inicial para diciembre. 35 positivo, 51 negativo, el saldo 16 negativo. Debemos mantener un saldo mínimo de 25. ¿Cuánto se debe financiar? La sumatoria, 16 más 25, 41. Eso es lo que sucede en la elaboración de un presupuesto de efectivo. ¿Que pueden haber formatos diferentes? Claro que sí. Y más adelante vamos a ver en uno de los temas, presupuesto maestro me parece que es el tema. Ahí vamos a ver un poco más en detalle esto. Pero estamos ratificando lo que hemos dicho en la teoría. El presupuesto de efectivo es un estado que muestra ingresos y salidas de efectivo, además de considerar financiamiento si el caso se hace necesario. Y eso lo hemos contemplado en este ejercicio, que inicialmente los cálculos los hemos hecho por separado, y ese cálculo por separado ha facilitado prácticamente elaborar este presupuesto de efectivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo, licenciado. Adelante, Grisel. Sandy le habla. Hola. Adelante, adelante. Compañera Sandy, licenciado, es que va a disculpar, la licenciada Ocampo Tania me ha indicado que estaba en clases y que se ha acabado la batería de su laptop. Si podría aceptarle, por favor. ¿A quién? A Ocampo Tania. Pero aquí no tengo en sala de espera a nadie. Eso es lo que me ha indicado. Va a disculpar. Ya. Está bien, está bien. Ya. ¿Ya? ¿Alguien más?
Licenciado, le quería preguntar lo siguiente. Los 50.000 efectivo final, ¿no es de otro mes? ¿Es lo que está afectando a octubre? Pero eso hemos leído, pues aquí está Sandy. A fines del mes de septiembre, el saldo de efectivo de la compañía C fue de bolivianos 50.000. Saldo final de septiembre que se convierte en efectivo inicial o saldo inicial para octubre. Es lo que está ocurriendo. Entonces, si tomamos en cuenta este saldo negativo, refiriéndome al flujo de efectivo neto, más 50 positivo, el saldo final va a ser 47. De ahí sale eso. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bien, en la parte final, ustedes tienen un ejercicio que se los voy a dejar para ustedes. Resuélvanlo para la siguiente clase, por favor. Ya, a ver, vamos a ver qué hacemos. Y se basa sobre lo que hemos explicado en esta clase. ¿De acuerdo? Ya.